Buenas tardes para todos. Bienvenidos. Vamos a conservar nuestros micrófonos en silencio, que es una recomendación de carácter general para que podamos escuchar con mucha atención a quienes hoy estarán presentes y presentándonos el tema que corresponde. En la parte inferior tenemos un chat que nos va a permitir generar nuestras preguntas, interrogantes durante la presentación. Los ponentes tendrán el manejo de su micrófono a disposición de acuerdo a su necesidad y el momento de intervenir. Así que vamos entonces a utilizar estas herramientas como el chat para generar nuestras preguntas o dudas. También a través del chat se está enviando una información que puede servir de uso para futuros eventos y presentaciones. Mi nombre es Daniel Mafla y estaré en esta sección acompañándolos. Dios les bendice. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bienvenidas y bienvenidos a este diálogo Teología, Ecología y Cambio Climático. Desde los primeros pasajes de las Escrituras hasta el último, escuchamos un llamado y una advertencia para cuidar a la creación de Dios. Cuando no respetamos este llamado, el orden armonioso bajo el cual Dios creó la vida se ve amenazado y todas las criaturas sufren las consecuencias. Desde esta mirada y preocupados por la crisis ambiental y climática, hoy nos juntamos en este diálogo, Ariane Van Aldel desde Chile, Lorna Jaramillo Nieves desde Puerto Rico, Nelson Araki y yo, Nedia Astudillo, desde Florida. Nuestro fin es apuntar algunas respuestas a esta crisis desde una mirada teológica, pastoral, de fe, científica y ética, y compartir cómo lo hemos reflexionado y vivido en nuestro trabajo y activismo, tanto dentro de la iglesia como también afuera. Esperamos que lo que vamos a compartir sea útil para apoyar el ministerio de las iglesias, seminarios y personas de fe que hoy se están preguntando qué hacer ante la crisis ambiental o climática, con quién, por dónde comenzar, qué recursos hay, qué ha pasado. Yo les invito entonces a todas ustedes que ya están conectados, conectadas, a ir escribiendo en el chat cualquier pregunta o inquietud con la cual llegan a esta llamada, aún antes de haber escuchado las intervenciones y por supuesto también durante las mismas. Déjenos saber también de dónde nos escriben. Bendiga pues el Dios creador este espacio de diálogo y se glorifique entre nosotros. Amén. Bueno, aunque el programa también mencionaba un poco sobre quiénes somos los que estamos aquí por presentando, quiero mencionar algunas cosas de cada uno de los ponentes y las ponentes. Ariane Van Aldel es activista en diferentes movimientos ambientales en Latinoamérica, ecoteóloga y teóloga feminista holandesa de tradición reformada, con un magíster en teología sistemática de la Universidad Libre de Ámsterdam. Ariane además es coordinadora de capacitación en la Fundación Otros Cruces y de la Alianza Interreligiosa y Espiritual por el Clima en Chile. Es miembro de la red de teólogas, pastoras, activistas y lideresas de América Latina y del Caribe, de Pali, y se desempeña como profesora en la comunidad teológica evangélica y en el Seminario Metodista en Chile. Lorna Jaramillo Nieves, de Puerto Rico, tiene un doctorado en geología de la Universidad de Colorado Boulder y actualmente es decana auxiliar de investigación en el Decanato de Estudios Graduados e Investigación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Además de enseñar en el Departamento de Ciencias Físicas con un enfoque de investigación interdisciplinario, con énfasis en los impactos de los procesos geológicos en la sociedad, Lorna también fue asignada como enlace entre el Servicio Geológico de los Estados Unidos, la Red Sísmica en Puerto Rico y las agencias de gobierno en Puerto Rico a raíz de la secuencia sísmica del 7 de enero del año pasado. Lorna es miembro de la Iglesia Presbiteriana en Hato Rey, San Juan, Puerto Rico. Nelson Araki, nacido en Colombia, tiene una larga historia como catecista y profesor de teología, lo cual lo ha llevado a enseñar en varias escuelas en Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y México, incluyendo la Escuela de Teología y Ministerio en St. Thomas University en Miami y como instructor de catequistas en la Arquidiócesis de Miami. Nelson tiene una licenciatura en Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle en Bogotá,
una maestría en Ministerios Pastorales de St. Thomas University de Miami y un doctorado en Ministerio y Teología Práctica de Barry University también en Miami. Sus intereses de investigación son la teología ambiental y la teología hispana latina, y recientemente fue nombrado enlace hispano del Pacto Climático Católico. Yo, Nedia Estudillo, pastora presbiteriana y ecoteóloga venezolana, trabajo para Green Faith, una organización multirreligiosa dedicada a educar, movilizar e inspirar a las comunidades de fe para la acción ambiental y climática. Allí coordino el trabajo con la comunidad latina y acercamientos con grupos en América Latina. Mi principal pasión es la enseñanza de la ecoteología en seminarios, redes y grupos, como una manera de apoyar a las personas de fe que están sintiendo el llamado de cuidar la tierra. Al igual que Nelson, he tenido oportunidad de enseñar ecoteología en seminarios en América Latina y Estados Unidos, y tengo un doctorado en Ministerio de la Universidad Metodista de Drew en New Jersey. Muy bien, ahora le damos la palabra primero a la geóloga presbiteriana Lorna Jaramillo Nieves, y las demás personas también, de nuevo, les invito a que vayamos escribiendo nuestras preguntas o inquietudes en el chat mientras escuchamos las presentaciones. Gracias, Lorna, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Antes de comenzar, quisiera verificar que pueden ver en mi pantalla. Sí, la vemos. Sí, se ve bien. Perfecto. Pues un poco voy a comenzar agradeciendo la oportunidad de compartir con ustedes este panel. Voy a leer un texto muy breve que redacté y sobre ello pues podemos dialogar más adelante. Dice: cambio climático e islas, seguridad alimentaria y la iglesia. El clima es aquellas características de la atmósfera por latitud en un periodo de tiempo determinado. Este ha cambiado a través de toda la existencia del planeta, lo cual ya es bien sabido por la ciencia. Entonces, ¿por qué tanto revuelo con el cambio climático? Pues verán, el problema no es que el clima cambie. El problema es la rapidez de este cambio en las últimas décadas y de la imposibilidad de las sociedades para adaptarse a cambios tan acelerados. Además, nuestro planeta tiene equilibrios muy sensitivos y por pequeño que sea un cambio en temperatura, los efectos son drásticos en cualquier sistema del planeta. Inmerso en estas condiciones, ecosistemas y dinámicas está el ser humano, quien tampoco puede adaptarse tan rápidamente como ocurren los cambios. Este cambio en el clima ha causado que muchos de los patrones atmosféricos se trastoquen en diferentes puntos del planeta. Como sabemos, los casquetes polares se deshielan y los trópicos experimentan cambios en sus temperaturas. Los inviernos en algunas regiones se hacen más cortos y los veranos en otras regiones se alargan. Lo inverso es también posible. Pero el detalle más importante es que debido a las actividades humanas se acumulan gases que calientan la atmósfera y en consecuencia calientan también los océanos. El calor que se acumula en la atmósfera se transfiere a los océanos por medios y principios termodinámicos. Los océanos son el sistema de enfriamiento de nuestro planeta y cuando la atmósfera está muy caliente, ese calor es absorbido por las grandes masas de agua, afectando a su vez las corrientes oceánicas y desarrollando disturbios atmosféricos más frecuentes. Estos son, por ejemplo, tormentas, huracanes y tifones, por nombrar algunos. Cuando hay mucho que nivelar o enfriar, el periodo de huracanes y tormentas se hace más activo. De aquí que tengamos mayor número de huracanes en el trópico dentro de una temporada y mayor capacidad de estos sistemas para alcanzar grandes magnitudes. Una vez el Caribe recibe estos eventos, el impacto es brutal, particularmente en las costas, donde se concentra el grueso de la población. Además del avance del mar por el deshielo de los cascos polares,
El efecto de los huracanes es igual de dañino, aunque más rápido. Frecuentemente las islas del Caribe no pueden recuperarse rápidamente de eventos naturales que causan desastres por los problemas sociales ya existentes y presentes al momento del paso de los huracanes, el continuo avance del mar e inclusive cuando ocurre un evento tras otro. Hay dos puntos importantes que se relacionan al por qué estos eventos naturales se convierten en serias amenazas para las sociedades. El primer punto es la causa antropogénica, según lo postula la ciencia. Esto es, actividades humanas que causan cambios químicos en la atmósfera, como por ejemplo el uso de combustible fósil, la huella ecológica por patrones de consumo y el uso desmedido del plástico. El segundo punto consiste en la gran vulnerabilidad social, económica y política de muchos países en el Caribe. Los eventos naturales son entonces amenazas que afectan a las sociedades en la misma proporción del ritmo en que causamos el cambio y de nuestra debilidad ante las sociedades ante estos eventos. La vulnerabilidad se puede deber a una infraestructura inadecuada ante vientos de 150 millas por hora, a personas que no tienen cómo hacerse de un hogar si pierden el que tienen, o que de muchas de nuestras poblaciones estén en las costas. También puede deberse a la debilidad ante problemas secundarios que se originan luego de un evento natural. Durante el huracán María en Puerto Rico, nos percatamos de lo mucho que dependemos de la importación de los alimentos. Este evento me hizo pensar en qué pasaría si en la isla escasea la comida, porque se obstruye la importación o porque la cadena de suministro se afecta significativamente. Entonces me percaté de una triste realidad. La mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas no sabemos cultivar, aún viviendo en el trópico y de provenir de un linaje extenso de agricultores. A pesar de que el patrón de consumo de combustibles fósiles y de consumo en general por las islas del Caribe es menor que otras partes del mundo, los efectos del cambio en el nivel del mar y su exposición a eventos climáticos es mayor. Recordemos que estas islas son pequeñas en extensión, poseen kilómetros de costa y están ubicadas justo al oeste de África, el lugar donde se originan los huracanes. Pero no todo está perdido. Podemos cambiar, podemos aprender y ser solidario con otros de lo aprendido. En esto la Iglesia ha demostrado tener una capacidad de respuesta e inclusive de contribuir en la formación de nuestras congregaciones y comunidades. Un ejemplo maravilloso de esto es el Farminario del Seminario de Princeton, donde la agricultura es un instrumento para cultivar la fe, sostener, inspirar y ofrecer esperanza. El servicio a disminuir la vulnerabilidad es servicio al prójimo, es solidaridad, es amor, es predicar la palabra al hacer el bien. Mi experiencia en eventos de desastres en Puerto Rico en los últimos años, pasando primero por el huracán María, luego la secuencia sísmica de 2019 al 2020 en el sur de Puerto Rico y ahora la pandemia por COVID, me ha demostrado que es posible llevar la palabra por medio de la acción. Para avanzar debemos preguntarnos, ¿cómo nuestras acciones de consumo afectan el cambio climático y en consecuencia las islas? ¿Cuán conscientes estamos de cómo nuestras acciones diarias afectan a largo plazo a otros? ¿Y cómo podemos disminuir la vulnerabilidad de las sociedades por medio de acciones de servicio, amor y solidaridad? Les dejo ahí una notita con mi correo electrónico. La ponencia la pueden adquirir si me escriben a este correo. Y hasta aquí mi presentación. Me aseguré de ser breve para poder utilizar bien el tiempo.
Muchas gracias, Lorna, muchas gracias. Y vamos a luego dialogar un poco sobre lo que estamos escuchando, presentando. Entonces quiero darle el pase directo a Ariane y luego continúo yo. Gracias, Lorna. Muchas gracias, Lorna. Gracias por la invitación. ¿Me escuchan? Estoy todavía viendo mi presentación aquí. Sí, te escuchamos. Bien. Yo quiero, después de este aterrizaje de Lorna en la realidad concreta de lo que significa la crisis climática, hacer una pequeña reflexión sobre las necesidades que yo veo en general, tal vez no tanto en las comunidades que están tan directamente afectados, pero en los seminarios, en la educación teológica, para cambiar algunas cosas de nuestras miradas frente a la crisis ecológica. La crisis climática y sus consecuencias llaman fuertemente a la solidaridad de todos. Creo que estamos claros que no es solo un tema de las ciencias naturales, de economistas o de ingenieros ambientalistas. La causa de la crisis es un tema cultural, porque se trata de cambios en nuestro comportamiento, en nuestro quehacer humano, que refleja además una crisis espiritual, un quiebre en nuestra relación con la creación entre las personas por las injusticias y discriminaciones que se revelan más con la crisis climática y dentro de nosotros mismos, nuestra relación con nuestro cuerpo, con nuestro territorio, con el futuro. Y esa relaciona teológicamente directamente con nuestra relación con Dios. Sin embargo, cuesta mucho que las iglesias tomen el tema como una preocupación central para la fe y su misión. He trabajado este tema desde la hermenéutica y la epistemología y siento que el desafío y la tarea de la teología es analizar y enfrentar esta crisis espiritual y vislumbrar maneras de ayudar o superar estas quiebres entre el ser humano, la naturaleza y Dios. Sin embargo, veo en la teología 3 tentaciones en el desierto, para decirlo así, que necesitamos repensar de adentro en los seminarios, en la educación. Y describiría estas tentaciones en 3 palabras como provocaciones para el debate: dualismos, idealismos y fragmentación. Hablo en un nosotros general, incluyéndome a veces con el riesgo de generalizar, pero mi intención es describir lo que veo en mi trabajo como ecoteóloga y sobre la cual me gustaría escuchar sus resonancias, si lo reconocen o no y hasta qué punto. La teología de la tradición protestante y evangélica, para empezar con los dualismos, ha sido influenciado fuertemente por el pensamiento dualista platónica de la filosofía griega. Esto no es nada nuevo, pero es interesante ver cómo nuestro pensamiento teológico todavía está permeado con un pensamiento binario sobre el mundo material y el mundo espiritual, el cuerpo y el espíritu o el alma, la razón y las emociones. No creo que estos dualismos están tan presentes en las narrativas bíblicas, pero en el discurso teológico son una tentación permanente. El monoteísmo quería superar los dualismos, por ejemplo, entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, tan presente en el maniqueísmo. Pero parte de esta manera de conocer se ha mantenido en el pensamiento de San Agustín y mediante Lutero en la Reforma y en la tradición protestante. Junto con la Ilustración se agravaron estos dualismos y sus jerarquías a favor de lo espiritual y lo racional. Los empiristas se sentían verdaderas co-creadores con Dios, viendo que con la razón eran capaces de extraer los secretos de la naturaleza, de manipularlo todo. Este pensamiento agrandó la brecha entre la naturaleza y los seres humanos hasta el punto en que casi ya no nos reconocemos que somos parte de la misma. Valoramos más nuestra racionalidad que nuestras emociones, intuiciones y sentires. Nos cuesta vincular nuestra fe con nuestra corporalidad. Consideramos el medio ambiente, la creación, como algo diferente a la salvación, que en muchas corrientes es principalmente de nuestras almas. Hasta que muchas veces lo material o el corporal todavía es considerado pecado o asociado al pecado en la tradición cristiana. La pregunta es si necesitamos reconectar a Dios mismo con la naturaleza para valorarla.
Hay mucha dificultad en las comunidades evangélicas de pensar a Dios dentro de su creación, de forma panenteísta, presente en todo lo material, aunque trascendiendo esa realidad también. Necesitamos repensar nuestras teologías de la creación. Pregunta en eso sería, ¿cuáles son los obstáculos para una teología desde el cuerpo en nuestros seminarios? ¿Qué nos cuenta eso sobre nuestra relación con la naturaleza que somos? Segundo, los idealismos. Hay otra tentación que vincula con ese pensamiento binario, que es la idealización. En la teología hablamos mucho de cómo debería ser el mundo según la voluntad de Dios. Hablamos de visiones, de esperanza, de vida en plenitud, de vida eterna. Tenemos ideas sobre lo que es bueno y malo, santo o pecador, y hacemos estándares de cómo deberíamos vivir que puedan llegar a ser conceptos absolutos y estáticos. Para volver a la tierra, sin embargo, creo que es necesario volver a lo fenomenológico, lo concreto, lo territorial, lo contextual. Y ahí vemos los grises, la mezcla que somos y que es la naturaleza, la complejidad del asunto de la crisis climática y los pequeños pasos que podemos hacer. Todavía no tengo tan claro cómo funciona este idealismo, pero doy algunos ejemplos que me resaltan cuando trabajo con gente en comunidades sobre ecología. Cuando hablamos de la creación de Dios, tendemos a hablar del asombro y lo bello que es la creación. Romantizamos por un lado, y por otro lado, cuando hablamos de la crisis, decimos que todo está perdido, que no sabemos dónde empezar. No problematizamos lo cambiante, lo dinámico y ambiguo que son los ecosistemas. Hablamos de la defensa de la vida en general, sin distinguir sus muchas formas y dinámicas. La misma vida creo que es un concepto que hay que repensar en la teología. Cuando hablamos de la salvación, pensamos en un momento, un día en que cambia todo. Pensamos en grande, hablamos del reino de Dios, de otro mundo posible, pero nos cuesta a veces distinguir el reino de Dios en nuestra realidad sociopolítica concreta que vivimos. Cuando no vemos que hay una solución fácil, tenemos la tentación de recurrir a Dios mismo como un gran solucionador de todo. Quizás, dice la gente a mí en las comunidades, estamos viviendo al fin de los tiempos. Quizás los desastres son parte de la voluntad de Dios. Cuando la responsabilidad nos excede, huimos o nos escondemos en lo que hemos generado y pedimos que Dios resuelva. Entonces, ¿cómo ven ustedes en este contexto la conexión entre Dios y la naturaleza? Y por fin la fragmentación. La modernidad y la revolución científica han dividido la realidad en sectores. La religión, también la tradición cristiana, ha sido relegada al ámbito privado y entre las paredes de las iglesias. Tenemos como teología nuestros propios espacios en los seminarios, en la academia, pero separados de otros sectores. Algunos de nosotros evangelizamos, pero para que la gente venga a nuestros espacios, no para salir a otros. La crisis espiritual, sin embargo, es de la sociedad y de todos en general. Creo que la teología necesita reconectarse también en su educación con otros espacios de la sociedad que están pensando una sociedad más sustentable, movimientos sociales, ambientales, grupos en los barrios, proyectos de economías diferentes, y menos mal eso ya está ocurriendo, está pasando. También con otras cosmovisiones y religiones. En la red Green Face, que Nelly va a contar después, estamos tratando de vincularnos con todos los movimientos desde distintas religiones que están trabajando el tema de la crisis climática. Y entonces no tanto para evangelizar desde nuestro espacio, sino para escuchar, dejarnos de interpelar, aportar con nuestras visiones dentro de muchas otras, porque estamos en una crisis con un escenario nunca visto antes. Las viejas tradiciones ya no dan todas las respuestas. No necesitamos tampoco inventar la rueda como teología. Es tiempo de articular con otros saberes interdisciplinariamente, interreligiosamente, para dejarnos interpelar y transformar y para ir construyendo en conjunto una visión de una nueva humanidad. Entonces ahí la pregunta es si ustedes conocen espacios de una comunidad de fe y movimientos ambientales, por ejemplo, trabajan en conjunto. Eso sería para mí ahora la provocación y estoy con ganas del debate desde ahora.
Muchas gracias, Arián, muchas gracias. Y gracias a Marisa por estar poniendo comentarios, también preguntas. Invito a todas las personas que están aquí que puedan incluir sus inquietudes y preguntas para incluirse como parte de este diálogo luego de nuestras presentaciones. Bueno, desde esta mirada que también Arián en alguna manera propone, la necesidad de examinar nuestra cultura y los lentes antropocéntricos, igualistas que no nos han permitido sentir y ver a la naturaleza como hermana, como amiga, y aún la creación de Dios como creación, como testigo de nuestras acciones, ¿no? Y la crisis global que el cambio climático está provocando, como Lorna nos expone, y también como un asunto generado, esta crisis desde las actividades del ser humano. Yo quiero apuntar muy brevemente a otro momento de nuestra historia, buscando un camino correctivo y herramientas que existen ya dentro de nuestra tradición y aún en la escritura, para ayudarnos junto con esta crisis. El próximo. Elizabeth Johnson, en su libro Cristianismo y Ecología, buscando el bienestar de la tierra y los seres humanos, ella explica que durante los primeros 1500 años de historia de la Iglesia, la naturaleza era vista como creación bondadosa. La Iglesia se regía por una mística trinitaria, Dios, ser humano, naturaleza, que aun cuando no era perfecta, porque también era jerárquica, esta mística trinitaria le permitía ver la naturaleza como un ser vivo, con derechos, y también como lugar teológico. O sea, la naturaleza era vista como el lugar donde podemos conocer a Dios, que no es lo mismo que decir que es Dios. Pero en ella y con ella conocemos el amor de Dios, la gloria y su sabiduría. Hasta ese momento el rol del teólogo incluía estudiar la naturaleza para entender los misterios de Dios, para bien del pueblo. Si dejábamos a un lado parte de esta mística trinitaria, se sabía que nuestro conocimiento de Dios, de la naturaleza o de nosotros mismos iba a ser incompleto. Esta mística comunitaria la vemos también en la escritura, en pasajes que en un momento voy a también a apuntar. Próximo slide. ¿Qué pasó entonces hace 500 años? ¿Cuándo nos dejamos de discernir los misterios del universo para buscar nuestro retorno hacia Dios, nuestra salvación, sin el apoyo de la naturaleza? Para la Iglesia Católica, la Iglesia Reformada, no, todavía no. Esto sucedió cuando su visión del mundo se vio confrontada y luego encantada por los descubrimientos de la nueva ciencia y de la modernidad. Hasta ahora la Iglesia enseñaba que el universo giraba alrededor de nosotros. Y a partir de esta visión antropocéntrica habíamos organizado tanto la Iglesia como la sociedad y aún nuestras mismas familias, creando jerarquías estáticas. Pero la nueva ciencia descubrió que esta visión era errada, era construcción del hombre. Y en estos últimos 500 años vemos también esta mística trinitaria desapareciendo cuando la modernidad comienza a definir el desarrollo o el bienestar humano, no con una vida armoniosa con la naturaleza y con Dios, sino con el acceso y la acumulación de bienes materiales. Mientras más bienes y dinero tienes, más pruebas tienes de que Dios te está bendiciendo. La gracia de Dios no fue suficiente. Y los reformadores, en vez de cuestionar esta visión, se casaron con ella. Por eso la vemos aún viva hoy en la teología del progreso. Cuando la ciencia demostró que la Iglesia estaba equivocada en su enseñanza, que no todo rotaba alrededor nuestro, la Iglesia no supo cómo dialogar con estos nuevos conocimientos científicos, tal vez porque iba a requerir reubicarnos o ubicarnos correctamente en el universo, junto a las demás criaturas, al lado, no por encima. Creo que tenemos que aceptar que la Iglesia se hizo irrelevante ante ese momento histórico tan importante para la humanidad. A diferencia de lo que estamos haciendo hoy aquí frente a la crisis ambiental y climática, viendo cuál debe ser el rol de la Iglesia, de los seminarios, de la teología, volviendo a las escrituras, ahora buscando respuesta, correctivos, sabiduría y aprendiendo de científicos como Lorna. Los reformadores decidieron en aquel entonces abandonar su vocación de discernir el universo para bien del pueblo de Dios.
y se dedicaron solamente a buscar la revelación de Dios a través de la Escritura. La Iglesia entonces dejó a la ciencia y a la modernidad de encargarse de lidiar con la naturaleza, de estudiarla, disectarla, definirla, utilizarla. Y ahora ya no para el pueblo de Dios, sino para impulsar el desarrollo de la modernidad y la revolución industrial, responsable del problema del cambio climático como lo vemos hoy. Próximo slide. La naturaleza entonces pasa así de ser sujeto a ser objeto, de ser vivo a ser un ser inanimado, sin alma, sin espíritu, de tener derecho ahora a ser explotada, de ser creación ahora a ser un recurso natural, de ser lugar teológico ahora a ser materia prima, fuerza laboral para el mercado, la revolución industrial, el desarrollo humano. Se dice que Calvino creó la doctrina de la soberanía de Dios como una reacción a estos abusos medievales y que la doctrina fue su manera de advertir que independientemente de lo que hiciéramos, por encima de todo y de todos estaba Dios. Y eso suena muy bien y es correcto. El problema que tenemos es que dentro de una cultura antropocéntrica, dualista, decir que Dios está por encima de todo, al igual que sucede con el llamado de dominar la tierra en el Génesis, si olvidamos su primer contexto, esto nos lleva a pensar que Dios está tan por encima de todos que la realidad está fuera de todos y sobre todo aún fuera de la naturaleza, y por lo tanto ella también sigue abandonada. Desde que la Iglesia abandona la naturaleza como espacio teológico, el trabajo del teólogo se concentra en discernir los asuntos de Dios con respecto al ser humano, ya no con la ayuda de la naturaleza, la palabra de Dios hecha creación, sino con la Biblia, la palabra de Dios escrita. Próximo. No es sorpresa entonces que esto conlleva a que lo importante ahora es nuestra relación vertical con Dios y no si cuidamos o no la naturaleza. Lo bueno es, como decía Lorna también, las buenas nuevas es que esto no siempre ha sido así, ni en los primeros 1500 años de historia de la Iglesia, ni tampoco necesariamente en la Escritura. Próxima. En ella encontramos 3 ecoteologías que quiero apuntar que pueden ayudarnos a corregir esta historia si leemos la Escritura desde una preocupación ecológica. Y estas 3 ecoteologías son la mayordomía, la ecojusticia y la ecoespiritualidad. Próximo. La mayordomía, la cual podemos escuchar ecos de este tipo de teología en los pasajes que están aquí mencionados, toma en cuenta que fuimos creados hombre y mujer, a imagen de Dios, con cierto estatus especial frente al resto de la creación. Sin embargo, este estatus especial no nos otorga privilegios en contra de otros, sino que es un llamado al servicio, así como Jesús lo hizo cuando estuvo entre sus discípulos. En Levítico leemos que en nuestro paso por la tierra existen ciertas reglas que debemos seguir. Las tierras nos es dada con ciertas instrucciones. Una muy importante de ellas es saber que la tierra es de Dios y nosotros somos forasteros. Nuestro uso de los recursos tiene un límite. Debe hacerse de manera que las comunidades más vulnerables también tengan lo que necesitan. Y aun cuando Dios parece entregarnos todo, debemos escoger el bien, la vida, usar los recursos de punto que también podamos asegurar el bienestar de las próximas generaciones. Próximo. La ecojusticia. Así aun cuando tengamos un estatus especial en la naturaleza, el pacto de Dios que hizo con Noé también incluye el resto de las criaturas de la tierra. Y todos le pertenecemos a Dios. Aun cuando Dios nos haya dado dominio sobre la tierra, no vivimos separados de ella. Nuestras acciones tienen consecuencias sobre la naturaleza. Nuestro pecado produce alteraciones en la naturaleza. No son voluntad de Dios, sino producto de nuestro pecado. Por eso, no solo la humanidad sufre, sino que también la tierra, los animales, el suelo sufren. Y esta experiencia del sentimiento, el sufrimiento, no es solamente humana. Por ello, la promesa de liberarnos de la esclavitud del pecado la compartimos con toda la creación. Ella espera que nos manifestemos como hijas e hijos de Dios, derramando las buenas nuevas de Cristo por toda la creación, porque el amor y la redención que recibimos por Cristo también fue a favor de ella. Por eso también cuando miramos las promesas de salvación en la Escritura, las criaturas no humanas también aparecen en el imaginario religioso y la salvación humana va de mano a mano con la tierra.
Y la justicia de Dios en el nuevo cielo y la nueva tierra incluye el exterminio de quienes destruyeron la tierra. Y por último, la ecoespiritualidad. Pudiéramos decir que la espiritualidad reconoce el rol especial que el ser humano tiene en la tierra, pero también tiene cada criatura un rol especial. La ecoespiritualidad pone al ser humano en una situación más de horizontalidad, reconociendo el rol que cada una tiene para proteger la capacidad regenerativa con la cual Dios crea la tierra. Para la ecoespiritualidad, no solamente el hombre sirve a la tierra, sino que es ministrado también por ella. Somos tierra, hechos de la tierra. La espiritualidad reconoce la presencia de Dios como espíritu, inspirando, renovando, dando vida a todo lo que existe. Y el Espíritu Santo no es solamente una experiencia de la iglesia, sino de toda la creación. Y es la presencia de Dios en la naturaleza a través del Espíritu la que hace posible que podamos conocer a Dios también en ella, no solamente en la escritura, sino en el estudio de la misma naturaleza. Por eso los animales también tienen un rol de enseñarnos, guiarnos, apoyarnos para que la voluntad de Dios pueda ser hecha también en nuestras vidas. Y el próximo diapositiva, solamente como una pregunta, una de las preguntas que podemos hacernos nosotros desde la iglesia es que ¿cuál ecoteología puede ayudarnos hoy en día para recrear nuestra relación con la creación y con unos con otros, con nuestro prójimo? Es parte de la tarea que necesitamos hoy en día para corregir el problema que tenemos con la crisis ambiental y climática. Gracias. Ahora le doy el pase a nuestro hermano Nelson. Adelante. Y gracias, Arián, por ayudarme. Bueno, buenas tardes primero y pues encantado de escuchar todo esto. Gracias a Lorna por darnos esa visión desde Puerto Rico. ¿Okay? Es importante Puerto Rico. A veces los olvidamos, pero son de aquí y somos de allá. ¿Okay? Y Ariane por darnos esa visión hermenéutica y teológica de la crisis medioambiental con los dualismos, los idealismos y la fragmentación. Y obviamente a Neri por mostrarnos esas tres ecoteologías a través de la mayordomía, la justicia y la espiritualidad. Lo mío es más práctico, tal vez, considero así. Voy a compartir mi pantalla y tengo una presentación un poquito corta. Y aparte de eso voy a leer ¿dónde está? Aquí. Voy a leer un poquito para ir explicando lo que tengo. Un momentico. Ok, aquí estamos. Todavía no. Ok, aquí. ¿Me escuchan? Espero que sí. Y estoy compartiendo la pantalla. Bueno, entonces lo mío es más como qué hacer con los hispanos. ¿Cómo le ayudamos a los hispanos a entender un poquito esta crisis medioambiental, pero también el rol que ellos tienen en esta crisis medioambiental desde nuestra propia cultura? Nosotros somos, hispanos, somos latinos, latinex, como nos queramos llamar, pero vinimos de una cultura totalmente diferente en la que nos encontramos. Y esta cultura nos tiene que ayudar a sobrevivir acá. No podemos olvidarnos de quiénes somos. No podemos olvidarnos de lo que estamos haciendo, de dónde venimos. En esa medida lo que quiero presentar es, el título de mi presentación es Fiesta, sí. Sabemos que es fiesta. Party, nosotros sabemos que es party. No queremos party, queremos fiesta. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque si vamos al diccionario, ponemos fiesta, lo traducimos como party al inglés. Pero ¿cuál es la diferencia entre fiesta y party? Para esto me voy a servir de la teología antropológica de Roberto Goizueta, que es un profesor o fue profesor en Boston College. Y voy a dar algunas ideas que he tomado de él. Para el teólogo hispano Roberto Goizueta, la modernidad dio a luz al agente autónomo de su propia vida, que no solo vive en la historia, sino que hace la historia. De esta manera, la historia es producto de la actividad o praxis humana,
Goizueta indica que las consecuencias de esta visión se reflejan en el lenguaje humano. El sujeto moderno se gana la vida, hace el amor y se esfuerza por algo de sí mismo y de sí misma. Este hacer de todo crea una separación entre el sujeto y el objeto. Pero la separación entre el sujeto y el objeto. Que Goizueta ve como una condición previa para que el sujeto controle al objeto y para que pueda manipularlo. Un aspecto positivo de esta separación entre el sujeto y el objeto es la comprensión de la actividad humana como praxis. Y esto nos ha llevado a grandes avances en la modernidad. Esto lo mencionó brevemente Neddy cuando hablaba de la modernidad y todo esto que nos trajo de una manera los grandes avances científicos. Sin embargo, Goizueta ve un problema potencial en el hecho de que el ser humano puede controlar y transformar su entorno natural, social y también su propia vida. Esto es una característica evidente de la modernidad. Es lo que se llama la idolatría del progreso. Entonces, sí, hacemos, inventamos, creamos, sí, pero ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, algún día vamos a inventar a Dios, tal vez pensamos. Entonces, en esa medida, para el autor, la modernidad dio a luz al sujeto humano que hace la historia, pero que se encuentra alienado del objeto y que es capaz de controlar y trabajar su entorno. Pero también es cierto que la acción humana o praxis basada en la separación sujeto y objeto en la modernidad, también, de acuerdo a Goizueta, y eso es lo que quiere enfatizar él, ha sentado las bases para la devastación del medio ambiente. ¿Okay? Queremos siempre buscar más. Siempre en esta parte me acuerdo de la película Lorax, de Lorax, que uno llega a este lugar, a este jardín y lo destruye totalmente. Todo por querer tener y por querer poseer. Por eso, esta devastación es la que el Papa Francisco nos enseña en la encíclica Laudato Si, especialmente en el número 3, donde dice, esta hermana, la hermana tierra, esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso responsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a explotarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire, en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, esta, nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto, como lo habla Pablo en Romanos, olvidamos que nosotros mismos somos tierra. En Génesis 27. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da aliento y el agua nos vivifica y restaura. Nos hemos olvidado de esto por la separación del objeto y el sujeto. Por otro lado, Goizueta habla de la posmodernidad y Goizueta la ve como un desenmascaramiento, como una deconstrucción del sujeto moderno autónomo. Esta deconstrucción afecta la separación entre el objeto y el sujeto. El mismo autor, Goizueta, respalda su afirmación usando el análisis postestructuralista. La visión postestructuralista de la acción humana, por lo tanto, favorece nociones más indeterminadas, fluidas y difusas de la relación entre el sujeto y el medio ambiente. Incluso eliminando la separación por completo. Así, la posmodernidad, al eliminar la separación entre el sujeto y el objeto, nos ha dado una comprensión del sujeto como homo ludens, el que crea, el que trabaja, el que recrea inclusive, diferente del moderno, que es el homo faber, que es el que crea, el que hace, caracterizado por su capacidad de hacer y trabajar el medio ambiente. Para Goizueta, el homo ludens se pierde en la actividad festiva. La creación se convierte en recreación. Desde la perspectiva religiosa, el sujeto posmoderno realiza actividades lúdicas e improductivas que le permiten estar en unidad y en armonía con el medio ambiente. Esta actividad lúdica no se ve solo como un trabajo, sino como
que se ha hecho algo en beneficio de las personas que viven a su alrededor. Esto connota ciertos valores éticos que hacen sentir bien a las personas. Goizueta describe este tipo de comportamiento lúdico como un comportamiento estético o afectivo en armonía con Dios, los demás, uno mismo, el medio ambiente, el cosmos. El ejemplo más evidente de este comportamiento, de acuerdo al Papa Francisco, es San Francisco de Asís. Y el Papa describe a San Francisco en muchas maneras, pero quiero leer este aparte que tengo aquí. San Francisco era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres y el compromiso con la sociedad y la paz interior. Esta reflexión entre el sujeto en la modernidad y en la posmodernidad permite evidenciar que Goizueta ve en la antropología hispana una comprensión fundamentalmente diferente de los humanos, específicamente del carácter de la actividad humana en el mundo. Esto se demuestra principalmente a través del concepto antropológico conocido como fiesta, que Goizueta desarrolla en su teología. Fiesta, o San Francisco está acá. Okay, fiesta es un elemento central en la antropología hispana y la forma principal de resistencia cultural a la noción moderna del sujeto autónomo, porque fiesta revela actitudes características de los hispanos, como la receptividad y la respuesta, que nos hacen capaces de celebrar. Según Sueta, los hispanos se ven a sí mismos como los que reciben y responden en lugar de los que hacen y producen. Esto libera a los hispanos y les permite celebrar el valor absoluto de la vida. La celebración de la vida como valor absoluto se convierte en un acto profético en medio de una cultura dominante que se enfoca en gran medida a controlar y producir sin perder minutos productivos, porque el tiempo es dinero, como dicen el refrán. Fiesta como celebración del regalo de la vida es totalmente diferente y antropológicamente opuesta al escape para alejarnos de nuestros problemas, que es lo que hacemos en el party. Fiesta revela una comprensión de la persona y de la acción humanas, que aunque no expresamente religiosa o espiritual, representa una antropología teológica en el sentido más verdadero. Es decir, una comprensión de la vida humana como don y, en consecuencia, de la persona humana como alguien que, en agradecimiento, recibe y responde a este regalo. En el fondo, lo que se celebra es el don de la vida. Es la fiesta, por eso es un acto litúrgico mediante el cual la comunidad recibe y responde al don. Celebrar la vida como expresión de gratitud por el regalo recibido conecta a los hispanos no solo con ellos mismos o mismas, sino con Dios como el creador de la vida. Es precisamente esta conexión con Dios implícita en fiesta la que permite ver el amor de Dios expresado en las formas maravillosas de la creación, lo que a su vez llama a los hispanos a ser agradecidos y a responder a la invitación divina a entrar en relación con la creación, para evitar cualquier forma de instrumentalización y objetivación de la naturaleza. De esta responsabilidad se derivan igualmente la de responder especialmente a los vulnerables, la de responder especialmente a los que tienen un compromiso con la justicia social. Como Goizueta explica, la única celebración adecuada es aquella que afirma el valor irreductible de toda la vida y que, por tanto, surge dentro de un compromiso con la justicia social, un compromiso de resistir toda forma de instrumentalización y objetivación. Así, fiesta, como celebración de la vida, posibilita una liberación del ego, que posibilita la apertura de una comunidad que crea un juego sagrado y un tiempo que no tiene estructura.
evitando las exigencias de la cultura dominante que reclama la asimilación, objetivación e instrumentalización del ambiente y la naturaleza. Sin embargo, hay una advertencia. Cuando la fiesta pierde el carácter de celebración del presente, intrínsecamente vinculado al pasado, recordado y al futuro esperado, degenera en una celebración del presente como status quo. El presente separado del pasado y del futuro, entonces la celebración no es legítima y nos permite entonces escaparnos, que es lo que no queremos. No queremos escaparnos, queremos celebrar el don de la vida y el don de la creación. Fiesta como celebración de la vida nos une al pasado, al presente y al futuro. No es un escape, más bien es una forma de empezar a construir el presente que está mediado por el pasado y que, a su vez, nos permite desear el futuro en el que esperamos vivir. Goizueta también nos advierte sobre la interpretación de fiesta como mero juego. En fiesta convergen las dos concepciones del sujeto de las que hablé anteriormente, la moderna y la posmoderna. Fiesta es juego y trabajo, un juego estructurado. ¿Cómo explica Goizueta? Representando una unidad de juego y trabajo, fiesta desafía y subvierte tanto una comprensión escapista del juego como una comprensión mecanicista del trabajo. Así, para Goizueta, fiesta es un elemento central de la cultura hispana, a través del cual los hispanos celebran el don de la vida, respondiendo con gratitud a Dios, creador de la vida, y comprometiéndose especialmente con los más vulnerables. Goizueta entiende fiesta como un antídoto contra el sujeto autónomo de la modernidad, que a través de su trabajo ha hecho que perdamos el medio ambiente y sus recursos. No obstante, es a través de fiesta y del compromiso con los más vulnerables como podemos recuperar lo que hemos perdido. Hagamos fiesta, no escapemos y no hagamos party. Gracias. Muchas gracias a ti también, Nelson. Muy interesante esta perspectiva. Muy bien, muy lindo. Bueno, tenemos todavía 35 minutos en esta llamada y la idea es tal vez que podamos dialogar un poquito entre nosotros y luego dividirnos en grupos pequeños para responder algunas preguntas y volver para ver qué otras preguntas quedan. No veo muchas preguntas, sino comentarios. Gracias en el chat. Tal vez pudiéramos entonces, si pudiera comenzar por Lorna, aprovechando de hacerte una pregunta. Entre lo que tú compartías, tú estabas hablando de la educación teológica, que viste la experiencia del Farminary. No sé mucho de qué se trata, pero viste justamente la importancia de conectar a través de la educación teológica a las personas, de cómo ministrar a través de la tierra. Me hizo pensar en las iglesias como centros ecológicos, en los mismos seminarios, entonces, como centros ecológicos desde que comenzamos a crear relaciones nuevas con la naturaleza. Si nadie más tiene otra pregunta que quisiera lanzarle a Lorna, tal vez pudiera hacer si ella pudiera compartir un poquito más desde su experiencia de qué se trata esto. Para Ariane, tal vez, si pudieras también compartir un poco más desde tu experiencia, cómo comunidades de fe las has visto desde tu experiencia en Chile trabajando con movimientos ambientales. Si pudieras también hablar de un tema particular. Y Nelson, lo que acabo de escucharte mencionar me hace también pensar en la resiliencia, realmente como una de esas características de las comunidades hispanas que se ven muy claramente, también como en medio de las crisis salimos adelante, tal vez por esa misma celebración, esa misma creer en la vida y de ser agradecidos y de alguna manera confiados en la providencia del Señor en medio de todo, aún en medio de la crisis. Y también me hace pensar la realidad que tenemos como inmigrantes, los que vivimos aquí en Estados Unidos, ¿no? Reconociendo que aunque somos parte del 5% de la población mundial ahora, cuando nos mudamos aquí,
representamos este país es responsable del 25% de los gases de efecto invernadero que ha provocado la crisis climática. Y también consumimos el 25% de los recursos naturales que afectan las tierras de donde venimos. Y la gente de nuestro pueblo, de donde nacimos, y tenemos este reto de que si vinimos aquí buscando el sueño americano es una pesadilla para la tierra y para muchos otros pueblos. Entonces, sin duda necesitamos conectarnos con estas características hispanas, no perderlas cuando vivimos aquí. No estamos retados a ver cómo vivir aquí de manera ecológicamente justa. Y veo aquí que surgió otra preguntita de Marisa Galván. Para Lorna, mencionaste que una de las grandes realizaciones después del huracán fue la crisis de la agricultura. ¿Cómo pueden las iglesias trabajar para que no haya esta crisis alimentaria, no solo causada por huracanes, sino también por razones económicas? Y alguien mencionó anteriormente que es importante establecer la diferencia entre el medio ambiente y la ecología. No estoy segura por qué es importante establecer la diferencia, pero si hay algo ahí que quieras compartir, vamos a empezar por ti, Lorna, y después le damos la palabra a Ariane y a Nelson. Sí, wow, son excelentes preguntas. Podemos decir tanto de ello. Yo hice mis notas para poder mantenerme bien enfocada, pero yendo bien puntualmente al asunto del farming, esto fue una oportunidad que me surgió. El pastor de nuestra iglesia estaba bien enfocado en trabajar el asunto de la agricultura, porque él veía un problema de vulnerabilidad, porque las personas después del huracán María no tenían maneras, ¿verdad?, de hacerse de alimentos, que es interesante porque realmente no hubo una pérdida o hubo una escasez de alimentos. Lo que hubo fue una obstrucción de las vías de las carreteras para llevar los alimentos del punto A al punto B. Pero inclusive antes de ese momento, pues ya en Puerto Rico estamos viendo que nosotros dependemos mucho de la importación, cuando Puerto Rico en el pasado era un país agrario, o sea, se trabajaba mucho en la agricultura. Y bueno, hubo unos cambios a nivel de país donde se enfocó mucho en la revolución industrial para entonces hacer el progreso. Se veía como literalmente en muchos aspectos la erradicación de la agricultura para entonces traer la manufactura y la fábrica. Pero bueno, esa oportunidad cuando llega el reverendo José González me dice: Lorna, ¿quieres ir? Porque siempre estos temas a mí me han llamado la atención. Y fui. Nos quedamos de hecho en un espacio donde todo lo que se servía se cultivaba en ese mismo centro para luego ir al seminario. Yo fui primero a un lugar antes de llegar a la conferencia. Y para mí fue un proceso bien grande de internalización de todo lo mal que está pasando en términos de la alimentación en general. Yo ya para ese momento, por causas completamente diferentes, por causas completamente ambientales, empecé a dejar de comer carne, porque la cantidad de agua que se necesita para producir carne es mucho mayor que la que se necesita para producir un vegetal. Pero sin embargo no había internalizado muchas otras cosas, y mis experiencias aprendidas durante la estadía en este centro, durante la asistencia a esta conferencia, fue lo mucho que nosotros malgastamos el alimento. Yo recuerdo que en el desayuno yo me serví un plato, desayuné, me serví más de lo que podía comer, y el resto me dijeron lo desecha ahí. Y luego me dan una visita guiada por las facilidades del huerto. Y entonces ahí yo empecé a pensar todo lo que yo no me comí, que deseché, que estas personas pasaron tanto trabajo cosechando, porque entonces lo estaba viendo. Y recuerdo haberle visto las manos a los agricultores y me acordé de mis abuelos y de mis tíos,
que todos ellos trabajaban en la agricultura y yo dije, yo perdí ese conocimiento, yo no tengo ese conocimiento, yo no sé. O sea, si por alguna razón yo tengo que cultivar yo no sé ni plantar una habichuela, o sea, es una cosa increíble. Pero en esta conferencia, muy importantes fueron ejemplos de proyectos de personas que estaban utilizando la agricultura para enlazar con otros proyectos más bien sociales o de iglesia. Y les voy a narrar dos que para mí fueron los más impresionantes. El primero fue un reverendo en el sur de los Estados Unidos que pasó por un proceso de ver cuál era el próximo proyecto que él quería encaminar en su iglesia, y la idea era de utilizar la agricultura, pero viniendo de un trasfondo africano-americano. Él decía, yo no quiero volver a la agricultura porque tiene una connotación muy negativa para mí, pero en ese espacio él logró no solamente incluir su congregación, pero a la comunidad. Y él dice que fue un proceso tan bonito ver personas de diferentes razas trabajando la tierra, y que luego, eventualmente, esa región empezó a reportar bajas en las salas de emergencia porque la alimentación había mejorado tan significativamente, era parte del proyecto, que la gente se hizo muy consciente de su alimentación, por lo tanto no habían tantas visitas. Y el otro, de las visitas a los hospitales y a la sala de emergencia, y el otro que a mí me impactó muchísimo, me impresionó muchísimo, fue el de un empresario de ascendencia israelí en Nueva Jersey, que desarrolló un negocio de semillas que no necesita tierra, son unas metodologías más sofisticadas, y él empezó a contratar personas privadas de libertad que cuando salían bajo condición provisional, él los empleaba para darle una segunda oportunidad. Y esos dos proyectos realmente mostraron cómo es posible cambiar la realidad de una persona con el uso de la agricultura, ¿verdad? Y ahí lo dejo porque creo que he tomado mucho tiempo, pero bueno, podemos seguir la conversación. Gracias, Lorna. Ariane. Muchas gracias, Lorna. Muy, muy bello todos los proyectos, las conexiones que vas contando. Nosotros en Chile conozco de muchas iglesias que están trabajando cosas de reciclaje, compostera, huertas adentro. Hemos tratado un proyecto de instalación de paneles solares en diferentes iglesias para hacer como un carnaval de la energía distinta, como una nueva energía en el barrio. Lamentablemente por cosas financieras era difícil, y también por las leyes que hay en Chile que realmente tienen trampas para poder fácilmente instalar energía renovable y compartir lo que queda, ¿no? Entonces ahí hay una incidencia política que nos sobrepasó. Pero lo más bonita experiencia, y eso conecto también a lo que Nelson dijo sobre la fiesta, ha sido una coalición ecuménica que armamos ya en 2008, coalición ecuménica por el cuidado a la creación, en que primero era ecuménica, entonces solo de las denominaciones cristianas, y ahí hemos hecho como muchas celebraciones públicas también para conectarnos con el ambiente de la ciudad misma, de hacer como rituales por la tierra en el Día Global por el cuidado del medio ambiente, y más adelante hemos hecho manifestaciones más en silencio frente a los termoeléctricos en la zona de sacrificio de Chile, que son zonas que están tremendamente afectadas por la contaminación. Y ahí entonces hay todo un movimiento social, socioambiental trabajando en contra, y nosotros dijimos cómo solidarizamos, ¿no? Como iglesias, como denominaciones. Entonces hemos ido a los termoeléctricos, a la playa donde están conectados con el mar también, y dejan todo el carbón
en el mar y nos pusimos en silencio en la playa por bastante tiempo, hicimos videos y todo eso. Entonces, ese tipo de actividades han hecho visible que se puede hacer una cosa diferente, estilo diferente de protesta, para decirlo así, de presión, y también lo hemos como agrandado, ampliado para la conferencia del clima que vino a Chile, o que iba a venir a Chile en 2019 y al final no vino, pero nosotros ahí se creó la Alianza Interreligioso y Espiritual por el Clima en Chile, donde también se sumaron organizaciones indígenas, organizaciones Bahá'í, Brahma Kumari, Sikh, musulmanes y judíos. Y decidimos para la COP hacer una celebración continua para los días de la COP. Entonces eso hemos ido preparando, que al final lo hicimos 3 o 4 días porque la COP no vino, pero nos conectamos también a los movimientos ambientales para hacerlo en su terreno, en el terreno donde hacían una conferencia alternativa, y dijimos, vamos a hacer la fiesta en el sentido de nuestra espiritualidad, de celebrar la tierra y la conexión con la naturaleza, pero a la vez presionando a los gobernantes que estamos haciendo algo de locura, algo lúdico, de celebrar en una estafeta así, para mostrar que estamos atentos a lo que pasa en esa conferencia. Bueno, entonces ahí el estallido social en Chile nos hizo cambiar de esquema. Estamos buscando otros caminos ahora frente a la constituyente y Chile y todos los movimientos que se están haciendo acá, tratando de visibilizarnos como una fuerza de relevancia en la sociedad. Adelante, Nelson. Estás en mute todavía. Ok, gracias. Manejando esto todos los días y todavía uno habla con el micrófono apagado todavía. Me parece importante resaltar de Ariane, yo creo que eso es una fiesta, lo que hicieron. Eso se llama fiesta. Eso es un muy bonito ejemplo de fiesta, porque se resalta el rechazo a la instrumentalización y objetivización del medio ambiente. O sea, se está protestando, sí, bueno, pero no, sí, y protesta suena muy fuerte, no, estamos festejando la creación, estamos haciendo a la gente más consciente de lo que tenemos y que tenemos que celebrarlo, porque si no se nos va a acabar. Neddy hablaba de resiliencia, así como, suena como traducido del inglés. Yo le llamo mejor a eso aguante. Yo le llamo mejor aguante. Creo que es una palabra que me suena mejor a mí, porque nosotros los hispanos aguantamos bastante. Tenemos que ser conscientes. Nosotros aguantamos bastante. Pero ¿qué es lo que nos da esa capacidad de aguante? La religión popular. Eso es lo que nos da. Y la religión popular es la religión de los pobres. Y ahí está Justo González, que nos puede hablar, que puedo aquí hacer un quote de él, pero está en inglés, pero que dice que tal vez esa es una de las más importantes formas de que la iglesia existe, la iglesia de los pobres. Ese es el aguante, el que nos permite, esos rituales que hacemos, es lo que nos permite aguantar tanto. Pero de alguna manera necesitamos también realizar que estamos aquí, necesitamos pensar que estamos aquí y que aquí se hacen las cosas de una manera diferente. Sí, se hacen las cosas de una manera diferente, pero nosotros podemos contribuir a todo lo que se está pasando aquí. Nosotros debemos contribuir a lo que está pasando acá. Me acuerdo cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, hice unos grupos de enfoque y entonces les preguntaba, una de las preguntas fundamentales era, bueno, ¿cómo creen ustedes que los hispanos se relacionan con la creación, con la naturaleza? Y me acuerdo de una señora que tal vez era de Guatemala, tal vez, no me acuerdo, de Honduras, y ella decía, es que es todo. Y yo le decía, pero ¿cómo así que es todo? Y ella decía, yo crecí en mi casa de mis papás con un árbol de mango. Y yo me subía al árbol de mango y yo le contaba al árbol de mango mis alegrías y mis tristezas. El árbol de mango era mi compañero. Y yo, ok, bien, bueno, ¿y qué pasó después?
Después me tocó venirme para Estados Unidos. Y cuando pude volver a ir a mi casa otra vez, el árbol no estaba. Y yo le peleé a mis papás, ¿cómo que el árbol no está? ¿Quién quitó el árbol? Porque decía ella, el árbol era parte de lo que yo era también. Yo crecí con el árbol. Y yo creo que nosotros tenemos que entender eso, que el sueño americano es una pesadilla para algunos, pero también el sueño americano debe ser un sueño bueno en el que podemos nosotros traer nuestra riqueza cultural, nuestra religiosidad popular como hispanos y hacer entender y hacer evidente que la creación es un regalo y que es un regalo que debemos cuidar y debemos proteger porque nos la pasamos hablando de migración, que es importante. Es importante, migración es un tema importante, eso es absoluto, no cabe punto de discusión. Pero bueno, algún día vamos a tener una nueva ley de migración y ¿dónde vamos a celebrar? Si no tenemos un pedazo de tierra donde celebrar porque ya lo hemos malgastado. Entonces yo creo que hay temas importantes que deben resaltarse, sí, migración, pero también el cuidado de la tierra y cómo desde nuestra perspectiva como hispanos, desde nuestra cultura, cómo podemos contribuir a eso aquí en esa cultura que como lo sabemos y lo decía Goizueta, es más, el tiempo es dinero, es todo producir y hacer, pero tal vez nosotros como venimos de otra cultura podemos entender las cosas de otra manera y eso es como podemos contribuir a esta cultura y enriquecerla y a la vez enriquecernos con lo que nos han dado. Entonces, eso se llama aguante, creo yo. Gracias. Un nuevo término, gracias, y lo voy a utilizar, Nelson. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que tal vez es mejor que nos quedemos los que estamos aquí, nos quedamos aquí conversando, en vez de estarnos dividiendo ahorita y corriendo para tratar de responder preguntas, pero entre las preguntas que nos están haciendo, proponiendo, es qué resalta, qué temas resaltan para nosotros, qué nuevas preguntas surgen, aun cuando tal vez no tengamos la respuesta en este momento, o sugerencias que tal vez queramos compartir unos con otros. Quisiéramos darle la oportunidad a las demás personas que están aquí a también dialogar. Solamente quiero añadir también a la inquietud de la iglesia como un lugar, bueno, la importancia de usar nuestros terrenos de las iglesias también para sembrar y esto también es muy importante para el asunto del cambio climático, porque un sueño fértil tiene la capacidad de absorber o secuestrar, como dicen en inglés, el dióxido de carbono que está provocando también uno de esos gases que está provocando el cambio climático. Y en la medida en que comamos alimentos más cerca, producidos y cultivados más cerca de nosotros, estamos también apoyando a esta realidad. En Estados Unidos, la mayoría de los alimentos que tenemos en nuestra casa, que recibimos todos los días, viene de más de 1.300 millas de distancia. Y todo eso implica un transporte, más emisiones de gases de efecto invernadero que están de una vez agravando el cambio climático. Y entonces, pues sí, desde la iglesia, con la iglesia, hay muchas maneras en que podemos ir promoviendo estilos de vida que puedan, por un lado, sanar el problema del cambio climático y por otro, pararlo, porque los científicos nos están diciendo que tenemos menos de 10 años para revertir o parar el cambio climático, o viviremos en una tierra en la cual como seres humanos nunca hemos existido, ¿verdad? Y no sabremos luego tal vez cómo poder parar esta crisis. Entonces, sí, la agricultura es como una de esas soluciones y por ahí puse en el chat desde en la computadora un enlace para conocer más sobre ese programa del Farminary. Ok, que abramos el micrófono si alguien más quiere. Alguien hizo una pregunta y yo no sé la respuesta de que si hay seminarios hispanos enseñando ecoteología. Asumo que esto es dentro de Estados Unidos, entonces no estoy al tanto yo en este momento. ¿Alguien, Lorna, Nelson o alguien más que está en esta llamada sabe la respuesta? Vamos a compartir. Yo diría que desde la perspectiva o de la tradición católica, muy poco, bastante poco. Yo sé que cuando enseñé en el seminario de McCormick fue un curso dedicado para
una vez y no se ha vuelto a dar, así que no, pero era un grupo de pastores pentecostales que están haciendo un programa en el seminario de McCormick, pero no estoy al tanto de otros. Y cuando vamos a dar estos cursos en otros países, estamos invitados de una vez y sí. Creo que se está dando más fuera de Estados Unidos que adentro, pero puedo estar equivocada. Si alguien sabe esa información sería muy importante. Buenas tardes, A ver, ¿puedo compartir algo? claro, Noé, por favor, gracias. Sí, soy indígena náhuatl, pastor bautista y encargado de la Academia del Seminario Bautista de México. Entonces, quisiera compartir, en nuestro seminario tenemos, aparte de tener nuestro programa formativo con ciertas áreas, también tenemos esta cuestión del medio ambiente en 3 modalidades. Una primera modalidad es el compartir el concepto del medio ambiente, de la creación, de la ecoteología y para que nuestros estudiantes tengan ese concepto, ¿no? Con sus problemáticas, cambio climático, etcétera. Un segundo nivel es, lo vinculamos desde la iglesia. ¿Qué hace la iglesia frente a estas cosas que afectan al medio ambiente? Y un tercer nivel es que hacemos la praxis, la práctica del medio ambiente desde nuestros estudiantes o desde nuestras iglesias. Y comparto que como praxis es hacer huertos familiares, locales o eclesiales, etcétera, recolección de agua pluvial para X cosa, recolección de basura en el contexto geográfico donde se ubican nuestros estudiantes. Entonces son pequeñas cositas que como seminario estamos impulsando dentro de nuestro programa de formación teológica, ¿no? Y bueno, hay otras cosas, pero hasta aquí comparto. Gracias. Maravilloso, gracias a ti. Sí, no son cosas pequeñas, son muy grandes y proféticas, hermoso ministerio. ¿Puedo compartir brevemente? Freddy, por favor, gracias. Sí, gracias. Bueno, yo hice la pregunta, me hago cargo. Lo que pasa es que veo la prioridad en general en la iglesia cristiana de ser autodidacta en esta mirada. Hay muchas organizaciones que están trabajando y todos estamos tratando de hacer algo, pero no hay nada tan concertado como por ahí formando liderazgo. Hoy día uno mira a la juventud, por ejemplo, y se da cuenta que están muy interesados por el cuidado del medio ambiente. Y quienes estamos, digamos, trabajando en las instituciones teológicas no estamos dando espacios de ese tipo. Yo me alegro, por ejemplo, conozco a Ariadne, me alegro de verla acá, de todo lo que ella está haciendo, por ejemplo. Es una tremenda bendición. Sin embargo, yo lo desconocía hasta hace un tiempo atrás. Entonces creo que falta vincularse, creo que falta formar redes, creo que falta generar programas que estén direccionados para poder formar liderazgos que puedan hacer un cambio, porque a lo mejor nosotros ya no lo vamos a poder hacer, pero las nuevas generaciones sí tienen todas las oportunidades. Y como decías tú, Neddy, ya no queda tiempo, entonces tenemos que apurarnos en esa dinámica. Gracias. Si me permiten hacer una contribución adicional, Sí, yo gracias. colaboro obviamente con todas las iniciativas que en mi iglesia, mi denominación y otras iglesias me solicitan que participe, como aquí yo siempre tengo disponibilidad porque me parece que es muy importante. Pero hace apenas 2 años, o 1 año más bien, dentro de los círculos científicos en los cuales pertenezco, se está levantando el interés de no solamente hacer ciencia entre los científicos y ¿verdad? Nosotros somos muy especialistas y tenemos unos nichos bien pequeñitos cuando trabajamos, pero está surgiendo el reconocimiento de la necesidad de hacer trabajo con las comunidades, con las personas para divulgar la importancia de ciertos temas. Y hasta hace unos meses estuve en una reunión donde varios de mis colegas geólogos, geofísicos, de diferentes disciplinas dentro de la geología decían, nosotros tenemos que acercarnos a las comunidades de fe, porque, y a mí me llamó mucho la atención porque dicen, porque si hay algún grupo que tiene la capacidad de convocar, de reunir y de encaminar proyectos
que puedan ser en pro del ambiente, en pro de la conservación, son las comunidades de fe. Entonces, hay un interés donde quiera que yo voy en los diferentes foros. Si estoy en un foro de una comunidad de fe, le digo, comuníquense con los científicos porque ellos quieren hablar con ustedes. Y cuando estoy en los foros de ciencia, le digo, sí, hagan el acercamiento porque ellos quieren hablar con ustedes también. O sea, hay un interés de ambos lados y hay una gran disponibilidad para sentarse a dialogar, para ver qué tenemos que articular, porque la urgencia de poder por lo menos frenar un poco los efectos del cambio climático son muy, muy importantes. Ya estamos en un momento bien crítico que si no hacemos nuestra asignación ahora como seres humanos, ¿verdad? Porque nos vemos diferentes, pero estamos en el mismo planeta. Hasta el momento no podemos viajar a Marte. Así que este es el planeta que nos toca, que tampoco debe ser una visualización, ¿verdad? De que tenemos que abandonar, porque somos nosotros, los seres humanos, los que tenemos que cambiar. Así que tengan ese punto en consideración, que yo estoy segura que si hacen acercamientos a más científicos va a haber mucha disponibilidad para colaborar, para dialogar, para contribuir. Gracias. Doy la palabra justo Marisa y luego la doctora Luz. Una palabra muy corta, porque la pregunta que hacía sobre si hay seminarios que tengan cursos sobre ecología, me parece que tenemos que pensar en otra posible solución. Porque muchas veces lo que los seminarios hacen es que hay un problema, inventamos un curso. Y ese curso entonces se pone en un rincón. Eso se hace muchas veces con los hispanos. Vamos a hacer un curso sobre el ministerio con los hispanos. Y se pone allá en un rincón. Y se hace un curso sobre ecología y se pone allá para los interesados. Lo que me parece que es más importante es que buscamos la manera de que cuando se hable de creación, se hable de ecología. Cuando se hable de redención, se hable de ecología. Cuando se hable de consejería pastoral, se hable de ecología. Cuando se hable de educación cristiana, se hable de ecología. Y esa debe ser nuestra meta. No que haya un curso. Yo creo que si hay un curso sería bueno. Pero no podemos dejar que ese curso nos engañe a pensar que se ha puesto en realidad en el centro de lo que se está enseñando. Interesante. Marisa, y luego la doctora Luz, y luego Ariana. Solamente quería, porque mientras Lorna estaba hablando, recordaba las conversaciones que habíamos tenido porque yo estoy en el equipo de planificación de todo esto, y de las conversaciones que estábamos teniendo sobre la importancia de si vamos a hablar de escatología, vamos a invitar al reverendo tal, a reverenda cual, al pastor tal, sino tratar de hacer acercamientos interdisciplinarios, con asuntos que son interdisciplinarios, que incluyen más allá de lo que es teológico, y también valorar el vivir la vocación, no solamente dentro del pastorado ni de la academia, sino también personas como Lorna, que escoge vivir su vocación haciendo el trabajo que hace. Pues tengo que admitir que la conozco desde hace tiempo, así que estoy feliz de verla acá. Pero ver que como jóvenes que se criaron en la iglesia y escogen estas otras vocaciones que nosotros a veces no asociamos con el trabajo eclesiástico, también pueden contribuir con su voz a ampliar nuestra mente y a trabajar en unidad. Y me alegro muchísimo que la comunidad científica a la cual ella pertenece esté hablando de cómo nos conectamos con las comunidades de fe, porque nosotros las comunidades de fe deberían estar haciendo lo mismo. Si estamos hablando de psicología, vamos a buscar gente que es psicóloga. Y si estamos hablando de ecología, pues vamos a buscar gente que es científica, que está trabajando con estas cosas desde ese ámbito, para ver qué tienen que contribuir a nuestra reflexión teológica y espiritual, si le quieren llamar así. Gracias, Marisa. Doctora Luz y luego Ariana. Sí, yo estoy de acuerdo con el mismo enfoque que presentó Justo González. Es lo que yo hago en mis cursos. Si hablo de humanidades, hablo de ecología también.
Si hablo de historia de Puerto Rico, hablo de ecología. Si hablo de ética, hablo de ecología y de todo. Nosotros tenemos un curso en el currículo fundamental que todo el mundo lo tiene que coger, que es de ecología. Pero cada educador o educadora tiene que guiar al estudiante a que se den cuenta que tenemos un origen común. Nosotros no estamos por encima de la madre tierra, porque de ella nos creó el Señor. Tenemos todos los ingredientes en nuestro cuerpo que existen en la tierra. Y de esa tierra se alimentan los vegetales y los animales que nosotros consumimos, las frutas, ¿verdad? Pero entonces tenemos que derribar los prejuicios que nosotros mismos alimentamos. Hoy me ha llamado la atención en estos días que se ha hecho mucho énfasis en la teología que viene de los blancos y en la teología que viene de las minorías hispanas. Mira, todos descendemos de un tronco común. Si de verdad creemos lo que dice la Biblia, después de Noé, todas las razas humanas descendieron de ese núcleo familiar. Así es que vamos a reconocer que Dios es el creador y el sustentador de todas las cosas y que nosotros, cuando damos clase, vamos a presentar a un Dios misionero que arregla lo que el hombre descompone y a un Dios de la historia y a un Dios que a través de la encarnación de Jesús se hizo presente en nuestro medio ambiente humano. Le damos mucha importancia a las teologías, pero mira, la grande teología es que Dios es el creador. Y nosotros como educadores y educadoras tenemos que darle honra a nuestro Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz. Y entonces derribar las barreras que mantienen segregadas a la religión cristiana también. Y que se acabe ya la guerra entre musulmanes y cristianos, que bastante vergüenza nos ha dado. Bueno. Gracias, doctora Luz, gracias por compartir. Le doy el pase a Ariana ahora, ya estamos en los últimos 2 minutos, tal vez últimas palabras, y luego Nelson, Lorna, terminamos. Gracias. Sí, quiero reaccionar a algunas cosas que he escuchado, muy interesantes, las sugerencias, también los recursos que se comparten en el chat. Creo que la pregunta o la sugerencia que hizo Justo González es muy interesante, lo he escuchado mucho en seminarios teológicos que dicen, ya, ¿para qué ecoteología cuando todo el mensaje de Jesús es ecológico, ¿no? Como que si uno viviría de verdad en la huella de Jesús austeramente, con lo necesario, todo eso, es un estilo que necesitamos desarrollar. Y estoy absolutamente de acuerdo, si no fuera por las tentaciones de la teología que yo traté de exponer, de que mi experiencia es en los seminarios y en la comunidad teológica que no se habla mucho del tema. Entonces, como dijo la doctora Luz, que no es lo común de que la ecología es transversal. Entonces, ahí necesitamos darnos una mirada autocrítica o ver cómo levantar algo que ha sido ausente en la teología. Por eso lo llamamos ecoteología, por eso también tenemos teología y mujeres y teología feminista, porque se trata de ausencias que no deberían estar, pero que lamentablemente se han hecho y que uno tiene que ir viendo cómo podemos resolver eso si no lo levantamos con más fuerza. Entonces, todavía he estado también en seminarios donde no les gusta poner la ecoteología porque dicen ya, pero la gente dice que es pagano, que eso de la madre tierra, los pueblos originarios, de verdad hay mucha resistencia todavía. Entonces eso es una cosa que yo encuentro en el trabajo cotidiano que creo que nos tiene que interpelar. Y bueno, y que los jóvenes no están tanto en las comunidades, también uno dice ya, si nos metemos más en estas acciones, tal vez vienen, ¿no? Porque a los jóvenes de verdad les interesa mucho este tema, pero si nosotros como comunidades esperamos que los jóvenes lleguen a nuestras comunidades mientras no hacemos nada de lo que es relevante para su futuro, porque se trata de su futuro directo,
Entonces yo creo que puede ser justamente también un enganche y finalmente que hay mucho que hacer, mucho más que hablarlo en la teología, como dice Aquiles Martínez en el chat. Necesitamos atrevernos a ponernos solidarios con gente que está en la lucha. Hay un movimiento que se llama Iglesia y Minería que está acompañando a comunidades que se dividen por la manipulación de empresas de la minería Tajo Abierto, que hacen una contaminación tremenda y tratan de acompañar a estos, a solidarizar con esto, que no es fácil, pero hay muchas iglesias también en los territorios que están sufriendo directamente. Y por eso digo como el abrir las puertas de la iglesia y atrevernos a ser teólogos orgánicos, como dijo, que creo que era Gramsci, no sé, pero en algún momento de ponernos en las dinámicas de la sociedad y ver cómo la teología puede ser relevante acá, porque yo noto en los movimientos ambientales que también hay una crisis espiritual ahí. Como la gente está como con un activismo tremendo, pero no sabe muy bien cómo articularse, no sabe muy bien de dialogar, no sabe muy bien hacer las conexiones, tener una mirada más holística, de repente. Entonces, hay cosas que uno sin hablar tanto de Dios o de Jesús puede tratar de ir apoyando desde la mirada más espiritual. Yo creo, yo me siento llamada por esta visión de ir más al mundo, ver qué se necesita acá desde la teología y ver así la misiología o la evangelización de otra forma. Gracias, Ariane. Y creo que con tu voz, a no ser que Nelson o Lorna tienen algo último que quieran decir, algo que nos recuerdan ya en el chat, es que hay una encuesta que nos están pidiendo llenar. Así que les agradecemos, por favor, si pueden hacerlo. Nelson o Lorna, ¿algo más que quieran decir de segundos? Pues yo lo que exhortaría es que quizás a veces nos enfocamos en los grandes proyectos y las grandes articulaciones para encaminar las nuevas tendencias de lo que queremos hacer, pero a veces es tan sencillo como identificar una necesidad en la congregación y empezar con esa semilla. Y eso se multiplica. Les voy a dar el caso más sencillo. En mi casa se ha reciclado toda la vida y la razón por la que mi mamá comenzó a reciclar fue porque de las primeras personas que le explicó a ella la razón por la cual hay que reciclar fue en la iglesia. Y ella le hizo todo el sentido del mundo y nosotros separábamos todo. Entonces, cuando yo salgo de mi casa a la universidad a hacer otras cosas que veo que los demás no reciclan, no encontraba qué hacer porque estaba desconectada. Pero mi mamá no era ni estaba en la ciencia, ni simplemente eso que se le dijo, a ella le hizo clic, ella entendió, ella dijo, es verdad, hay que hacerlo. Y ahí empezó, y de ahí de ella reciclar, hubo 5 personas más que reciclaron después de ella. Proyectos, algo puntual y poner esa semilla ahí. Gracias, Lorna. Dicen que el enlace de la evaluación no está live como otras veces, entonces por alguna razón le pedimos ayuda al equipo técnico aquí, se pueden ayudar a arreglar eso. Nelson, y contigo, ¿no? Okay. Simplemente decir que muchas gracias. De verdad ha sido una oportunidad muy interesante para mí, una experiencia muy bonita escucharlos, poder compartir y me quedo con algo, eso de que si queremos que toda la teología es ecología, eso es una idea que quiero desarrollar y repensar un poquito más, pero me parece fundamental eso, toda teología es ecología. Gracias. Amén, así es, como Dios creador no nos queda ninguna otra, así que por ahí vamos, sigamos por allí. Bueno, muchas bendiciones a todas y todos, gracias por estar en este espacio, sé que van a recibir nuestras presentaciones muy pronto, así que por ahí podemos seguir en diálogo, cualquier cosa sabemos que estamos, todas las que estamos aquí a la orden, así que bueno, muchas gracias y bendiciones, seguimos Bendiciones. adelante. Muchas gracias, bendiciones. Hasta luego. Gracias.